Hola mis estudiantes, ¿te has preguntado cómo se arman los protocolos de músculo esquelético? ¿Cuáles son los fundamentos físicos de cómo se tienen que elegir las secuencias para un diagnóstico en particular? Te lo enseñaremos acá. Bien, entonces para poder iniciar y entender cómo se arman los protocolos en músculo esquelético, tienen que haber revisado los fundamentos físicos en resonancia, conocer tus secuencias, conocer tus técnicas complementarias que te van a permitir el día de mañana o cuando estés ejerciendo como tecnólogo en resonancia poder caracterizar mejor los diagnósticos en virtud de la sección anatómica que vamos a estudiar, que en este caso serían los músculos esqueléticos. Bien, entonces hoy partiremos en esta primera cápsula en cómo podemos trabajar o cuáles son las características fundamentales de los protocolos musculoesqueléticos. Bien, importante considerar que hoy en día ya no se trabajan bobinas que son lineales, sino que trabajamos con bobinas phase array que nos van a permitir en múltiples direcciones poder dar captura a nuestros elementos. Además, considerar también que nuestras estructuras anatómicas, la gran mayoría son bastante pequeñas, o sea, estamos hablando de articulaciones. La gran mayoría de los estudios se van abocados o son dirigidos directamente a nuestras articulaciones, mientras que los estudios de grandes segmentos como muslo, brazo, antebrazo, pierna, por ejemplo, que son las secciones anatómicas de mayor estudio en superficie, nos van a permitir caracterizarlo en virtud de otros elementos. Sin embargo, todas las antenas, todas las bobinas tienen la cualidad de que van a trabajar en forma de envolvimiento, ya sean estructuras rígidas o estructuras flexibles, como bobinas hablando. Bien, entonces también considerar que hay factores extrínsecos e intrínsecos de nuestros protocolos que nos van a permitir poder caracterizar de mejor forma la anatomía, morfología, algunas secuencias en consideración metabólica y funcionales, ¿cierto? Así que dentro de los factores extrínsecos podemos trabajar principalmente con nuestros factores de exposición en nuestras parametrizaciones de imágenes en resonancia magnética, por lo que los parámetros de mayor característica o de mayor importancia en nuestro protocolo son los tiempos de repetición, los tiempos de eco, ¿cierto? Y el ángulo de inclinación en caso de que estemos trabajando con secuencias gradientes o elementos de inversión-recuperación si es que vamos a ocupar alguna técnica en base a la familia Spin-Echo, ¿cierto? Bien, conocer un poquito de qué estructuras vamos a estudiar en músculo esquelético. Recuerden que músculo esquelético son nuestra sección motriz, nuestra sección motora de que nos permite como seres humanos movernos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos componentes básicos que ustedes ya conocen, que son la trama ósea, la trama muscular, la trama cartilaginosa, filamentos, tendones, que nos van a permitir dar el sostén y movimiento a nuestro cuerpo, ¿cierto? Partamos por la trama ósea. La médula ósea es un elemento sólido, ¿cierto? Que tiende a tener cierto crecimiento sobre la data del ser humano a medida que van transcurriendo el tiempo. Desde que nacemos tenemos elementos de mayor componente cartilaginoso y con el tiempo vamos osificando nuestros componentes, ¿ya? Por lo que la transición de estos elementos pasan de un estado más acuoso en la niñez y en un estado más pediátrico hasta desde la adolescencia en adelante ya empezamos a tener un gran componente de solidificación de estos elementos. Considerar también que hay huesos que son de mayor importancia con respecto a otros elementos y uno de ellos son los huesos largos. Dentro de los huesos largos tenemos dos grandes componentes que no implica que no lo tengan los otros elementos, pero en mayor medida los huesos largos. Tenemos nuestros dos mayores componentes, la médula amarilla, que tiene un mayor componente graso, de hecho el 90% de este componente es de forma grasa y tiene un 10% de componente de agua, que va a ser fundamental al momento de caracterizar en resonancia magnética. Por lo tanto, en general, esta estructura con este componente va a tener una relajación más corta, ¿cierto? Y va a ser muy sensible a las técnicas de saturación grasa, que en este caso como elemento largo vamos a ocupar el STIR. Y además, sobre el tiempo se van disminuyendo, pero siempre vamos a tener un componente rojo o la médula roja, ¿cierto? En donde el componente residual es de un 20% y tiene un 40% de agua. Esta zona también es de gran importancia, pues va a dar
todos los procesos hematopoyéticos que tienen por función básica los huesos largos, ¿cierto? En general, la gran mayoría de los procesos patológicos hacen que los T1 de estas características propias que tiene el componente óseo se vayan alargando, principalmente componentes tumorales que generan un efecto residual secundario. Bien, entonces hay que entender un poco la histología, la fisiología de estos componentes, entender que si bien tenemos elementos celulares, no son lo suficientes para conformar una composición acuosa tan alta como otros órganos, como órganos más blandos, como los órganos del abdomen, que los vamos a ver también más adelante. Así que en general estas estructuras, si bien es cierto, tiene un componente celular, pero también tiene un gran componente de matriz, orgánico e inorgánico, un elemento mixto que conforman finalmente y le dan solidificación a este elemento. ¿Ya? Dentro de los elementos orgánicos tenemos los elementos celulares que conforman principalmente la composición acuosa de este elemento, que aquí tenemos los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos y el tejido conectivo circundante para que puedan sobrevivir estas células, ¿cierto? Y también tenemos elementos inorgánicos como derivados del calcio, ¿cierto? Como carbonato de calcio, fosfato de calcio, derivados y otros cristales que van a permitir la supervivencia de este material. La matriz inorgánica es una matriz muy mixta, hablando atómicamente, ¿cierto? No solamente están compuestos por cristales de calcio, sino también tenemos otros elementos como fósforo, bicarbonato, citratos, magnesio, sodio, potasio, que son cristales que hacen que estos elementos o estas estructuras tiendan a procesar mucho más rápido. Bien, entonces como habíamos hablado anteriormente, tener presente que sobre todo en los huesos largos vamos a tener dos grandes componentes, el elemento rojo o la médula roja y el elemento amarillo o la médula amarilla, ¿ya? Considera que la médula roja tiene la gran función hematopoyética y tiene una gran relevancia en los procesos iniciales de nuestra vida como ser humano, en el proceso de infancia, mientras que la médula amarilla tiene un componente más de almacenamiento, es un componente graso que tiene más prevalencia en los adultos y tiene una función más residual de emergencia. Recuerden que la médula amarilla es un componente graso que se ocupa como medida extrema cuando estamos en una condición de desnutrición extrema o hemos cesado la nutrición o hemos suspendido nutrición por más de 30 días. Ahí recién cumple una función fundamental la médula amarilla. Entonces, dadas las características anteriores de cómo va evolucionando la trama ósea desde que nacemos hasta cuando cumplimos un estado adulto, maduro biológicamente, vamos a encontrar ciertos patrones en resonancia magnética que van a diferir de pacientes pediátricos con respecto a pacientes adultos. Y esto, sin embargo, puede generar un poco de conflictos por parte de los tecnólogos médicos, porque hay tecnólogos que especializan en adultos, otros que se especializan en pediátrico, y en el caso mío y de varios tecnólogos más que no tienen una especialización por segmentos de estudio, sino que es más global, así que necesitamos más información y entender más información. Así que si se fijan en las imágenes que se encuentran a la izquierda de su pantalla, tenemos una rodilla de un paciente pediátrico. Si se fijan, el componente cartilaginoso es mucho más preponderante, las tramas trabeculares prácticamente son de componente acuoso, por lo que en el T1 tienden a caer estas señales por este mismo componente, ¿ya? Y en las técnicas de saturación grasa se ve mucho más acuosa. En el caso de la imagen de abajo tenemos un STIR que están potenciadas en T2, brillan más porque tienen este elemento más acuoso. Sin embargo, en la imagen que se encuentra a la derecha de sus pantallas tenemos una rodilla de un paciente adulto joven, ¿cierto? En donde, si bien es cierto, ya ha perdido este componente cartilaginoso, ya tenemos un mayor componente cristalizante, hay mayores cristales, pero también hay estos segmentos de manchas que son propios y son normales, así que este patrón debería ser normal y habitual verlo en un paciente adulto. Como les comentaba, estas pequeñas manchas que se ven en la imagen habitualmente son patrones normales, que esto se debe a los componentes grasos que se van redistribuyendo a medida que nosotros vamos avanzando en edad, y esto es un patrón normal. Estos patrones también se pueden caracterizar no solamente en el T1, sino que vamos a ver en técnicas que permiten aumentar la interfase de contraste, como en el caso del STIR, que es la imagen que se encuentra abajo, en donde estos patrones, si bien es cierto, a lo mejor podríamos pensar que es un patrón patológico, es solamente redistribución grasa, en donde se acentúan más en algunas zonas y en otras zonas se van reacomodando mayores elementos acuosos. Por eso que tienen esta forma de caída de señal
que son jaspeadas, como arbitrarias las manchas que se ven, por llamarlo así, para que se pueda entender que tanto en el T1 como en el T2 se ven este patrón que es habitual. Bien, pasando al segundo componente de mayor composición en los protocolos de músculo esquelético, tenemos el músculo. El músculo es un elemento importantísimo que nos permite la motricidad en nuestro cuerpo y que tiene una composición bastante heterogénea. A diferencia del hueso, el músculo tiene mayor componente acuoso, tiene cerca de un 70% de componente acuoso, pero además tiene muchos componentes que procesan rápido. La gran función que tiene el músculo es generar una energía cinética y una energía potencial a través de procesos químicos, ¿cierto? Que van a permitir el efecto de contracción y relajación del músculo. Esto se debe a un sinnúmero de elementos, de moléculas que permiten esta acción, y la gran mayoría de estas moléculas tienen precesión rápida, ya como la lista que están viendo en pantalla. La creatina, los glúcidos, la ATP, lípidos, proteínas son elementos que procesan rápido, haciendo que esta composición acuosa que tiene de base por la gran carga celular que tienen estos elementos o esta estructura, este tejido, hacen que tengan esta composición mixta que tienda a ser un poquito más rápida, como a diferencia de la sustancia gris, por ejemplo, por esta composición de estos elementos. Recuerden que además el músculo nunca está como composición celular por sí sola, sino que además viene acompañado de mucha matriz intersticial, de mucha fibra, y eso va a conllevar que tengamos participación de oligoelementos, que son composiciones a base de sulfatos, que los vamos a ver más adelante. Bien, entonces esta composición celular que nosotros vamos a estudiar y caracterizar, y ustedes ya vieron en histología, viene acompañado de paquetes fibrosos que nos van a permitir que existan ciertos patrones que son habituales verlos en resonancia y en ciertas potenciaciones que se realzan más con respecto a otras. Así que es importante conocer la estructura, los mecanismos metabólicos de trabajo que tiene este elemento. Así que dadas estas características, en general la estructura muscular que tiene este elemento habitualmente tiene un patrón fibrosante, como un efecto de fibra, ¿cierto? Un aspecto plumoso que se genera una mayor representación en el T2 a comparación del T1, ¿cierto? Y además con algunas técnicas complementarias que permiten aumentar la interfase de contraste, como las técnicas de saturación grasa, permiten que estos elementos tiendan a no anularse, pero en el fondo a minimizar su expresión anatómicamente y se realcen algunos procesos patológicos. Por eso en la imagen que tenemos a la izquierda de la pantalla, que en este caso tenemos un T1, vemos las estructuras musculares como en forma de paquete, ¿cierto? Porque las estructuras musculares siempre necesitan estar conformadas, y estas conformaciones de paquete están acompañados de mucho componente fibroso, muchos elementos fibroso intersticial que van a permitir mantener la rigidez suficiente, pero dar la flexibilidad también para generar el movimiento mecánico, ¿cierto? Y a la derecha de su pantalla, tenemos nuestra imagen con saturación grasa, que en el caso de un T2, que si bien es cierto la estructura muscular no se ve en su totalidad, pero sí seguimos viendo algunos patrones como la fascia que van a permitir también caracterizar los paquetes musculares. Acá tenemos otro ejemplo, la imagen de la derecha, de la izquierda de su pantalla tenemos un T1 y la imagen de la derecha de su pantalla tenemos un T2. Si se fijan, hay una leve diferencia con respecto a las intensidades que se ven a nivel muscular. Como en el caso del músculo tenemos un mayor componente acuoso, pero también tenemos un gran componente de elementos moleculares que generan el efecto metabólico. La gran función metabólica que tiene el músculo hace que finalmente en el músculo, en el caso del T2, se vea mucho más oscuro, mucho más hiperintenso, mientras que las imágenes potenciadas en T1 brillen un poco más, se vean un poquito más brillantes en las imágenes porque tienen esta composición. Y vamos a ver más adelante que hasta podemos caracterizar qué tan funcional es ese músculo, y vamos a ver diferencias notorias en pacientes que son mucho más longevos, en donde la estructura muscular se ve mucho más delimitada a nivel metabólico y también a nivel anatómico, morfológico, y versus un paciente deportista, un paciente que tiene gran función muscular y que vamos a ver que la estructura o la caracterización en resonancia es mucho más acentuada, se diferencian en contraste por esta fuerte función metabólica que tienen este patrón con esta característica de patrón.
capas. Bien, tenemos otro segmento importante en estudio de resonancia magnética que son el cartílago, ¿ya? O la trama cartilaginosa. El cartílago, a diferencia de los otros elementos, también tiene poco elemento acuoso. Si bien es cierto, tenemos los condrocitos, que son los elementos celulares que van a conformar y van a tratar de mantener sobre el tiempo nuestros elementos fibrosos que conforman el cartílago. Con el tiempo se van a ir perdiendo. A medida que nosotros cumplimos la madurez biológica como seres humanos, vamos perdiendo algunas funciones hormonales como la hormona de crecimiento, y eso conlleva, en conjunto con desactivación de otras hormonas, a que los condrocitos con el tiempo vayan muriendo, y son poco, a medida que pasa el tiempo, tienden a tener menor capacidad, lo que conlleva a que la recuperación celular se vaya perdiendo sobre el tiempo. El elemento de mayor composición es el cartílago hialino. Está compuesto no solamente de componente celular, sino que también de mucopolisacáridos, oligoelementos principalmente, que van a permitir generar la matriz intersticial. Esta matriz intersticial está compuesta por agua. Siempre las matrices fibrosas vienen con un arrastre de agua para mantener el sostén y la flexibilidad de estos elementos, ¿cierto? Junto con la afiliación de proteoglicanos u oligoelementos que van a permitir darle sostén a nuestro elemento principal, que es el colágeno, ¿cierto? Entonces, estos condrocitos van a tener la función de producir el colágeno, ¿cierto? Y que van a secretar esta estructura o esta molécula. Y la matriz extracelular, que van a estar conformada por oligoelementos, glucoaminoglicano, proteoglicano, colágeno, elastina, etcétera, que van a dar el sostén a este elemento y la flexibilidad que caracterizan los cartílagos, ¿cierto? Estos elementos, a diferencia de las otras estructuras como el músculo y el hueso, tienen poca vascularización. Por ende, nosotros asumimos que debe haber poco componente celular. No es que no exista, sino que simplemente hay poca vascularización y que se va perdiendo con el tiempo. Hay algunos segmentos anatómicos en donde hay mayor relevancia cartilaginosa y pueden generar patrones de pérdida de estos elementos y se pueden caracterizar en resonancia magnética. Así que los invito a que revisen un poco la histología de estos elementos para poder entender cómo se ven en resonancia magnética. En general, los patrones cartilaginosos siempre vienen acompañados de oligoelementos, y estos oligoelementos también están partícipes en los tendones y ligamentos, ¿cierto? Los tendones y ligamentos son conocidos por componentes de colágeno, de grandes componentes moleculares, muy grande diferencia de otros componentes moleculares que existen en nuestras secciones anatómicas. El componente celular es bastante bajo y la respuesta de agua local también es bastante baja, así que en general estos elementos casi no se ven o son poco perceptibles en resonancia magnética. Como les comenté, están conformados por oligoelementos, que son moléculas bastante grandes y a nivel de estudio en resonancia magnética tienden a moverse bastante lenta. Por lo tanto, vamos a ver que existe un patrón que casi no se ve, o es un patrón que persiste tanto en el T1, en el T2, en el DP, en donde la señal tiende a ser mucho más baja, ¿cierto? Lo importante que tienen los tendones, los ligamentos, las fascias, que no los puse ahí, pero también las fascias tienen un componente importante, que son los proteoglicanos. Los proteoglicanos tienen unos grupos que se llaman los grupos sulfaltantes, que tienen componentes de azufre. Cuando existen condiciones patológicas, sobre todo procesos inflamatorios infecciosos, estos componentes tienden a ser desprendidos y trabajar en forma de radical. Pero a comportarse como efecto radical, generan una respuesta ferromagnética, lo que se hace que sea más pronunciable en algunas secuencias, como en secuencias gradientes, y podamos determinar algunos patrones que van a ser fundamentales en la decisión de tratamiento del paciente. Y finalmente, en menor composición, pero existe, tenemos la inervación, ¿cierto? Los nervios periféricos, que van a comunicar la función motora con la función neurológica, ¿cierto? Principalmente con la zona cortical a nivel cerebral, que se va a comunicar a través de estas ramas periféricas. El nervio está compuesto por la vaina de mielina, ¿cierto? Que se sigue produciendo, pero a diferencia, la composición histológica de la célula de Schwann tiende a ser distinta con respecto a cómo se presenta a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Estas células son un poco, están en menor cantidad por la composición en diámetro que tienen estos nervios, pero además vienen acompañados de un gran componente conectivo, ¿cierto? Que va a permitir proteger y rodear el axón, por lo que forman un fascículo que va a proteger a este elemento, que va a permitir generar comunicación a nivel cerebral, ¿ya? Esto está en múltiples capas
que protegen principalmente al axón y el componente mielínico, ¿cierto? Bien, ahora que hemos entendido cómo se comportan los grandes tejidos que vamos a estudiar en músculo esquelético, tenemos que saber cómo los vamos a estudiar en resonancia magnética, ¿ya? Primero que todo tenemos como dos grandes extremos a nivel anatómico, ¿cierto? A nivel morfológico tenemos las estructuras articulares, que vamos a tener todo el mix de tejido que acabamos de ver, ¿cierto? Y vamos a tener los grandes segmentos como músculo, o sea, muslo, brazo, antebrazo, ¿cierto? Que son grandes estructuras que nos van a permitir también caracterizar principalmente tejido muscular, ¿cierto? Así que en general necesitamos harto detalles en nuestras imágenes, por lo que si necesitamos harto detalle, necesitamos harta resolución espacial. ¿Y quién nos puede entregar alta resolución espacial? Son las secuencias de la familia Spineco. Así que en músculo esquelético es muy importante trabajar con la familia Spineco, específicamente con la turboespineco, ¿ya? Así que vamos a trabajar con un T1 turboespineco, con un T2 turboespineco, con un TP. Además necesitamos algunos elementos de sensibilidad por inhomogeneidades de entornos bioquímicos que nos va a permitir ver algunos procesos patológicos como la desafiliación de los elementos sulfaltantes que van a comportarse como efecto radical y que se pueden ver en secuencias gradientes. Así que es importante sí o sí tener al menos un recurso de gradiente que nos vaya a ver y nos vaya a presentar estos elementos sulfaltantes o procesos hemorrágicos que se puedan dar en esta zona, que son los menos, ya por la poca vascularización que existe en zonas críticas. En cartílago no vamos a ver procesos hemorrágicos, pero sí, por ejemplo, a nivel muscular, cuando hay desgarro o hay traumas de alta energía, pueden existir hematomas, ¿cierto? Y estos también se pueden representar en las secuencias gradientes. Y además, no solamente necesitamos las potenciaciones básicas, sino que también necesitamos ver procesos patológicos. Así que las técnicas de saturación grasa van a ser fundamentales en músculo esquelético porque van a resaltar principalmente el mayor componente patológico que se da en esta zona, que es el proceso inflamatorio y el proceso infeccioso, que son de mayor recurrencia en músculo esquelético. Ya en una tercera recurrencia tenemos los procesos tumorales, que lamentablemente hoy en día tienen mayor incidencia a nivel poblacional, ¿cierto? Pero la mayor recurrencia o los diagnósticos de mayor recurrencia que piden para estos protocolos son procesos inflamatorios infecciosos por traumas mecánicos, etcétera, ¿cierto? Así que vamos a tener el apoyo de las técnicas específicas, de las técnicas espectrales que son la SPIRE y son la SPIR, y también técnicas de inversión-recuperación que ya habíamos visto en clase, que son las técnicas Así que vamos a ver las caracterizaciones de cada una de ellas. La densidad protónica, como dice su nombre, ve la cantidad de protones que existen en un voxel, ¿cierto? En un volumen determinado, y lo que nosotros queremos caracterizar son los elementos carbonizados, ¿cierto? Los elementos biológicos versus los elementos libres, como en el caso del agua. Y además, en el caso del agua, tenemos elementos de agua libre y elementos de agua ligada que va a depender directamente de la pureza que tengan estos elementos, y estos van a estar asociados a los componentes patológicos. Mientras más infeccioso tenga el proceso como tal, más rápido se va a relajar el agua, por lo tanto se va a comportar como más agua ligada. Sus tiempos tienden a cortarse aún más con respecto al agua libre o los procesos inflamatorios que se puedan dar. Así que necesitamos que estos elementos de densidad protónica, que ven mayor componente acuoso y que nos van a servir mucho en los protocolos musculoesqueléticos, también los realcemos con técnicas de saturación grasa que van a permitir exacerbar los procesos de mayor componente acuoso, como un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Bien, entonces vamos a ver que el DP en la gran mayoría de los centros clínicos no lo trabajamos solo. El DP siempre va con técnica de saturación grasa, y para que sea mucho más específico y sea mucho más acentuado en nuestra imagen, va a ser técnica de saturación grasa espectral, idealmente con tiempos con caída de inversión recuperación de la grasa de 180 grados, ¿ya? Pero eso va a depender del radiólogo. Hay radiólogos que les gusta que la saturación sea menos pesada, y ahí trabajamos con la técnica de saturación grasa espectral básica, que son los FASAS, ¿cierto? Que tienen un ángulo de inclinación de 90, 180, 110 grados. Bien, en el caso del DP, si se fijan, dan una mayor representación de todos los elementos acuosos, y es aquí donde se puede manifestar lo que hemos comentado anteriormente de las características histológicas y moleculares que hemos visto del hueso, del músculo, de los tendones. Si se fijan, la trama ósea es la que tiene menor composición acuosa o la menor composición de agua, por lo tanto tiende a caer la señal junto con este componente graso que tiende a saturarse
con las técnicas de saturación grasa espectral. Es por eso que el patrón del hueso se ve más hipointenso. A diferencia del músculo, que el músculo tiene un porcentaje de agua importante, pero también tiene elementos de precesión rápida, se ve mucho más acentuado porque su relajación, si bien es cierto, es corta, pero no satura, porque no tiene grasa asociada. Bueno, en pacientes obesos mórbidos sí hay grasa, pero en un paciente normal con un peso promedio van a ver que no se va a saturar porque estos elementos de precesión no están asociados a elementos carbonizados, como en el caso de la grasa, y tienden a presentar una relajación que es mucho más acentuada. En consideración con esta composición heterogénea que tiene de agua en nuestras imágenes, ¿cierto? Si se fija, la grasa subcutánea también se ve saturada por la técnica de saturación, ¿cierto? Y ahí vemos un derrame articular, ¿cierto? Este efecto de colita de un gota de agua, que vemos agua, ¿cierto? Del líquido sinovial, ¿cierto? Y el líquido, como es un elemento estéril, lo vemos completamente hiperintenso, pero es porque estamos viendo densidad protónica, estamos viendo cantidad de agua, cantidad de hidrógenos, perdón, que existe en la estructura. Bien, en el caso del T1, el T1 ve todos los componentes de relajación corta, así que ve principalmente la facilidad de la entrega de la energía al medio. Por lo tanto, vamos a ver todos los componentes que tiendan a procesar rápido, como en el caso del hueso. Así que el T1 tiene una gran utilidad para la caracterización morfológica ósea en su condición nativa, ¿cierto? El T1 solito, un T1 turboespineco, pero además nos va a permitir trabajarlo con el uso de medio de contraste, que a la utilización de la técnica de saturación grasa, sea espectral, sea Dixon, la que ustedes ocupen, va a permitir acentuar las interfaces de contraste con la administración del gadolinio, y esto hace que donde haya una condición activa patológica, el medio de contraste se va a concentrar y se va a manifestar como hiperintenso, ¿cierto? Así que dentro del patrón que existe en el caso del T1, caracterizan bastante bien morfología ósea, sobre todo morfología trabecular ósea. Así que si quieren estudiar lesiones primarias óseas, si quieren estudiar fracturas recientes con componentes de hematoso que sean conocidas, o simplemente caracterizar procesos activos con el uso de medio contraste, esta es la potenciación, ¿cierto? Entonces tenemos en la imagen que está más a la izquierda de su pantalla, tenemos una rodilla, ¿cierto? Tenemos un hombre en donde nos caracteriza bastante bien el componente óseo. De hecho, nos puede caracterizar en cierta forma donde tenemos mayor componente graso, ¿cierto? Y donde tenemos mayor componente fibroso mixto. Mientras que en la imagen que se encuentra a la derecha de su pantalla tenemos una técnica T1 que además es al añadido técnica de saturación grasa espectral por la inhomogeneidad que se encuentra a nivel local y la administración de uso de medio contraste. Bien, en el caso del T2 de las familias turboespinecos, siempre esto hablando en las familias turboespinecos, porque recuerden que músculo esquelético se estudia con familias turboespinecos. En el caso del T2 vemos todos los componentes de relajación rápida, así que el T2 tiene dos grandes utilidades: verlo en su condición solita, en su condición nativa, ¿cierto? El T2 turboespineco solo y el T2 con técnica de saturación grasa. El T2 solo tiene gran utilidad para ver componente muscular, ¿cierto? Recuerden que el músculo tiene un 70% de componente acuoso, entre 60 y 70% de componente acuoso, pero además tiene estos componentes de precesión rápida que hacen que tenga su función metabólica, ¿cierto? Y además está acompañado de otros componentes que son de la intersticia fibrosa, como en el caso de las fascias. Nunca van a encontrarlo solo, ¿cierto? Siempre en forma de paquetes conformando estos segmentos musculares. Mientras que el T2 FASAT ya no estudia condición anatómica, sino que nos va a permitir caracterizar condiciones patológicas. ¿Por qué? Porque al añadir técnica de saturación grasa, si se fijan, a nivel anatómico no se ve gran caracterización como si la veo en las imágenes que no tienen técnica de saturación grasa. Si se fijan en las imágenes de abajo de su pantalla, se ve una gran caracterización de los componentes óseos, que si bien es cierto también tienen un componente acuoso, pero recuerden que estamos en secuencias turboespinecos. También por el efecto residual que tienen estas secuencias, hacen que se presenten algunos componentes de precesión rápida, sobre todo cuando los genes de eco son bastante extensos, ¿cierto? Pero si se fijan, la trama muscular se ve bastante enriquecida, este componente emplumado que se ve como efecto de pluma en el patrón muscular, ¿cierto? Y en esta
caracterización compartimental, gracias a la presencia de las fases, ¿cierto? Permiten caracterizar bastante bien la composición. Vamos a ver más adelante que hay un patrón de estudio muscular que siempre va perpendicular al eje de la fibra muscular, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los protocolos en explícito, ¿cierto? Sin embargo, la imagen de arriba, que se encuentra que es un T2 con técnica de saturación grasa, esta caracterización anatómica se pierde, ¿cierto? No veo composición anatómica a simple vista. Sin embargo, sí se ven los componentes patológicos, inflamatorios e infecciosos. De hecho, más aún, el T2 con técnica de saturación grasa, a diferencia del DP con técnica de saturación grasa, es mucho más específico. ¿Por qué? Porque en el T2 la curva de eco residual es mucho más larga que en el DP. Recuerden que el tiempo de eco de un T2 rondea entre los 95 hasta los 150, 180 milisegundos, mientras que en el tiempo de eco de un DP rondea entre los 30 a los 40, ¿cierto? No más que eso. Entonces, la espera del eco que yo estoy escuchando es mucho más corta en el DP que en el T2. Por lo tanto, las diferenciaciones de las aguas libres respecto a las aguas ligadas se hacen más acentuadas en el T2 FASA con respecto al DP, y esto permite que en el caso del T2 sí pueda diferenciar un componente inflamatorio que además puede estar asociado a componentes infecciosos, ¿cierto? Como un absceso, por ejemplo. En el caso del DP yo voy a ver todo hiperintenso, no voy a ver diferenciaciones porque el eco que yo escucho es más corto. Así que el T2 con técnica de saturación grasa es fundamental, o el STIR, que vamos a ver que es más inespecífico pero cumple la misma función diagnóstica, me van a permitir poder caracterizar estos procesos inflamatorios e infecciosos, diferenciarlos, ¿cierto? Que es una de las gran virtudes que tiene este patrón de potenciación con herramienta complementaria. Bien, ya habíamos visto que si bien es cierto, los protocolos musculoesqueléticos se centran principalmente con las técnicas de la familia Spineco, porque necesitan ganar mucha resolución espacial, necesitan ganar mucha resolución de contraste y permiten ganar información patológica con las técnicas de saturación grasa, no podemos quedar ajena a las virtudes que pueden entregar las secuencias gradientes, ¿cierto? Así que necesitamos poner una secuencia gradiente en nuestras imágenes. ¿Para qué? Para estudiar principalmente elementos patológicos de susceptibilidad o elementos anatómicos de susceptibilidad. Como habíamos comentado, hay un elemento muy importante a nivel muscular que son las fascias, que son oligoelementos que están asociados a elementos subfaltantes. Estos elementos subfaltantes en condiciones patológicas se desprenden, y como se desprenden cumplen una condición ferromagnética que se acentúa en las secuencias gradientes. O sea, en condiciones patológicas yo debería ver las fascias mucho más acentuadas que las que se están viendo en la imagen, ¿cierto? A nivel, en el plano coronal del sacro, ¿cierto? Mientras que también podemos estudiarlos en condiciones anatómicas normales. De hecho, es parte del protocolo de muñeca, por ejemplo, que me permite ver bastante bien las carillas articulares. Hay una secuencia que nosotros ya hemos visto, que son las fases gradientes Constance Enhancers, que tienen un tiempo de relajación un poco más larga, que acentúa en mayor medida los componentes T2 más que los componentes T1, y aquí se permiten ver las características propias del T2, del cociente más T2 que del T1 a nivel de la muñeca, y eso es de gran utilidad porque me permite exacerbar los patrones conductuales moleculares que existen en los elementos óseos, en el patrón óseo habitual versus los componentes acuosos fibrosos que puedan existir en las carillas articulares. De hecho, es bastante útil para ver las carillas articulares de los cuerpos del carpo, ¿cierto? Así que vamos a ver también que tienen gran utilidad para ver estos patrones. Y finalmente tenemos también las técnicas de inversión-recuperación, explícitamente el STIR, que satura grasa. Recuerden que el tiempo de inversión para esta secuencia es de 140 a 160 milisegundos, que permiten saturar las componentes similares o asociados a la grasa. ¿Ya? Recuerden que estas técnicas son inespecíficas, pero ¿cuál es la gran ventaja de trabajar en una secuencia STIR? Que si bien es cierto son más largas porque son parte de la familia Spineco, las podemos trabajar turbospineco, también Spineco y turbospineco con esta inversión-recuperación, pero lo malo es que las matrices no son tan altas, así que no son útiles en FOB pequeños para estudiar tobillo, rodilla. De hecho, tratamos de ocupar técnicas espectrales. Recuerden que la gran ventaja que tiene el STIR es que, como gana con tantos pulsos de 180, permite corregir los entornos bioquímicos, así que como permite corregir los entornos bioquímicos o inhomogeneidades de los campos, es mejor trabajar el STIR en FOB amplios que en FOB pequeños. O sea, ¿puedo trabajarlo en FOB pequeños? Claro que sí,
pero eso me implica que mis matrices van a ser más altas y me va a involucrar más tiempo. En cambio, si lo trabajo con FOB amplio para ver anatomía general y no ver tanto detalle, son bastante útiles, ¿ya? Así que ganamos un poco en las características físicas del STIR por los FOB amplios, ¿cierto? Y me permite estudiar huesos largos, como en el caso del húmero, como en el caso del fémur, ¿cierto? De la tibia peroné, que me van a permitir estudiar desde los ejes largos a nivel óseo. Recuerden que esta técnica, como tiene saturación grasa, no va a estudiar anatomía, sino que va a estudiar condiciones patológicas como las que estamos viendo en el hueso largo de la tibia, ¿cierto? Bien, entonces un poco de resumen de teoría. Este ejemplo lo considero bastante bueno, que es un estudio que se hizo con elementos que ustedes ya conocen. Tenemos una longaniza, ¿cierto? Tenemos un chorizo y tenemos un suero glucosado. Recuerden que el chorizo, ¿cierto? Es una estructura que tiene componente, mientras que la longaniza, que es la imagen o la estructura que está más arriba, tiene componentes más proteicos y componentes más grasos, ¿cierto? Como parte del rama muscular versus rama grasa. El chorizo prácticamente es grasa, ¿sí? O la longaniza, bueno, la que está abajo, ¿cierto? Entonces aquí podemos caracterizar nuestras secuencias básicas que vamos a trabajar en músculo esquelético. La imagen 1, que está señalada en 1, es una secuencia espineco. Por lo tanto, deberíamos ver los patrones básicos de nuestras potenciaciones. O sea, el T1 ve grasa, el T1 ve agua, ¿cierto? Por lo tanto, si se fijan en el suero glucosado, en el caso de esta imagen está potenciada en T2, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que es un T2 esa imagen? Porque el elemento acuoso del suero lo veo hiperintenso, mientras que el elemento glucosado, que procesa más rápido, lo veo hipointenso. En este caso, el chorizo, el elemento que está abajo, lo veo completamente hipointenso. Por lo tanto, cumple este patrón más graso. Mientras que el de arriba, yo sé que tiene mayor componente proteico, más componente muscular, la carne del animal, ¿cierto? Porque veo algunos patrones que brillan, ¿cierto? Bien, la imagen número 2 es una secuencia turboespineco. Recuerden que las secuencias turboespineco tienen un eco residual que hacen que se manifiesten algunos componentes cortos, ¿cierto? Algunos componentes cortos y heterogéneos como la grasa subcutánea. Por lo tanto, este elemento que está abajo, que inicialmente lo veíamos completamente hipointenso en las familias espineco, en el caso de la familia turboespineco ya veo este componente residual, este efecto físico que tienen las secuencias turboespineco. Mientras que el suero glucosado se acentúa más esta diferenciación que existe entre el agua de suero fisiológico versus el agua con el componente lipídico, con la glucosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al tener tantos pulsos de 180 que permiten corregir los entornos bioquímicos, hace que se acentúen los delímites en donde inicia y terminan estos componentes, ¿cierto? Haciendo que se vea un factor delimitante entre el componente glucosado, ¿cierto? Versus el componente acuoso como suero fisiológico. Mientras que la imagen número 3 es una secuencia gradiente, pero una gradiente clásica, ¿ya? Eso significa que van a seguir el patrón de que este T1 los elementos cortos brillan, ¿cierto? Y en el T2 los elementos acuosos brillan. Así que volvemos a ver el mismo patrón de la imagen de abajo, que se ve completamente hipointenso porque es elemento graso. El elemento de arriba se ve más heterogéneo, pero sabemos que hay un componente graso y un componente proteico, ¿cierto? Acuoso de por medio, y el suero fisiológico también lo veo con una interfase de contraste brusca, pero si se fijan, la sensibilidad del detalle, de los delímites de los elementos que estamos estudiando ahí, son poco notorios, ¿cierto? Son bastante burdos, por llamarlo así. Así que entre la imagen 1 y la imagen 3, aquí vemos físicamente que son las familias espineco las que ganan mucha información espacial, no solamente por las características de la matriz por las que podamos trabajar, sino que además en la caracterización del comportamiento físico que tienen las secuencias. Así que esto es un gran ejemplo, déjenlo anotado por ahí para que ustedes, cuando se les olvide las características físicas de una secuencia espineco versus una secuencia gradiente eco, vean este esquema y se van a acordar inmediatamente.